Y las 12:30 de este mediodía, casi 30 grados la sensación térmica. Hacete la idea que tenemos una semana así, inestable, poner el viernes, pero viene calor, calor, calor. Y lo que viene, bueno, viste que empezamos con los récords. Hacía no sé cuántos años que no teníamos no sé qué cosa. Contame qué. Bueno, acá tenés uno, por ejemplo, superávit financiero, lo que entra y lo que sale en el sector público, incluyendo los vencimientos de deuda. Esto el gobierno lo logró por primera vez después de 12 años. Enero, números de la semana pasada, y obviamente fue celebrado por el gobierno porque es importante el equilibrio fiscal. Si es sostenible es otro tema, porque lo hace a costa de pisar todo. Claro. Vamos a repasar algunos números. A ver, esto es en pesos. Primario quiere decir antes de pagar deuda. Este era el superávit fiscal primario. Pero si vos le agregás que tuviste que pagar intereses de deuda, estos son billones, ¿no? Ya con pesos se complica todo, porque estamos hablando de billones. El superávit, entonces el número es 518.408 mil millones de pesos, que es el superávit fiscal financiero por primera vez después de 12 años que logró la Argentina. Obviamente vos no podés estar sin enviar ninguna transferencia, sin pagar nada. No es que podés quedarte quieto, claro. Exactamente, tenés que ir transformando el sector público, que eso es lo que se supone que va a hacer el gobierno. Totalmente. Pero esta es un poco la foto. ¿Sabe que no le pregunté por el dólar? Porque me desacostumbré. Está igual que ayer, en 1090. Que el viernes. Que el viernes, perdón. Sí, ahí está. Que el cierre del viernes. Nos había dicho Esteban Lafuente, que lo sumo la charla, que había múltiples factores por el cual se suponía de este detenimiento del dólar. Buen día, Nación. Chiquilín, ¿cómo estás? Gracias, Luis. Pancho, ¿cómo están? Buen día para ustedes, ¿todo bien? Seguís analizando como el viernes el porqué de este 1095, ¿no? Sí, tiene mucho que ver con eso que está mostrando Pancho, que después, si querés, podemos ahondar en, como él comentaba, de si es sostenible o no, o qué es la dinámica hacia adelante. Pero el mercado financiero lo que observa es que el gobierno no solo ratifica discursivamente la meta de déficit cero, sino que intenta mostrar números como los de enero que van en esa dirección, y en ese contexto donde se tienden a equilibrar las cuentas públicas a que la deuda sí se paga, porque como decía Pancho, el superávit financiero fue después de pagar la deuda o los intereses de esa deuda, genera un escenario propicio más allá de otras cuestiones, como dijo el presidente hace algunos días, de que hay gente que paga que vende dólares para poder cubrir a fin de mes. Bueno, es toda parte de una combinación, pero hoy la cuestión macro tiene que ver con no solo lo discursivo, sino también los números que muestra el gobierno, por lo menos en el primer mes del año. O sea, podríamos describir dos fenómenos. Primero, no hay un peso en la calle dando vueltas, entonces se tiene menos demanda el dólar. Y además tenés instrumentos como, por ejemplo, el BOPREAL, el bono de los importadores, que también absorbe bastante, ¿no? Claro, esa es la cuestión más monetaria, que por ahí es más técnico y difícil de ver en el día a día, pero está detrás de esta idea del gobierno de retirar pesos, secar de pesos el mercado con el BOPREAL, con operaciones de licitaciones de deuda, con todo el paquete, y bueno, la tasa de interés que está bien por debajo de la inflación, entonces termina generando un contexto financiero de, como dicen los economistas, de represión financiera. Bueno, todo eso se combina en la cuestión macro, en la micro, donde muchos hogares y grupos familiares, familias, no les alcanza para llegar a fin de mes por producto de este ajuste, más esta decisión que, Pancho, vos comentabas de pisar obra pública, giros a provincias, el ahorro fuertísimo de la licuación en jubilaciones en el primer mes del año, con una aceleración inflacionaria muy fuerte, diciembre, enero, posiblemente febrero también, pero que al no ajustar por esos valores, sino con la inflación anterior, termina habiendo un ahorro. De hecho, ahí comentaban en el graph, 256% interanual crecieron los ingresos del sector público en enero, 115% crecieron los gastos, es decir, que hubo una fuerte ajuste en el gasto que termina explicando los números de saldo positivo que vos, Pancho, comentabas ahí recién en la pantalla. Hoy hablamos con Pancho y también con Esper de una expectativa. María Castiglione te decía 14, 15 de inflación, sí, ¿no? 14,5, sí. Febrero, sabiendo que marzo es estacionalmente compleja. Vas por el mismo lado, Esteban, ¿no? Sí, las consultoras plantean eso, algunos están, el consenso estaría por debajo de 20, es decir, una desaceleración respecto de enero, que ya había desacelerado respecto de diciembre, pero con valores muy altos. Cada vez comentamos el dato de inflación del mes, sí, se frenó,
pero estamos en niveles muy altos. Lo que también advierten algunas consultoras es que después del freno que habían tenido hace algunas semanas, los alimentos empezaron a tener un nuevo rebote. 4% fue solamente la semana pasada el número que midió la consultora LSG, que está encendiendo luces amarillas pensando en cuál puede ser la evolución de corto plazo de esta categoría tan centrada en la medición de inflación, pero que, de nuevo, todas las consultoras plantea una aceleración entre 14, 15, 17, 19, pero va a estar en principio por esa cifra en la inflación de febrero. Ninguna te dice que esto va a caer a un dígito rápidamente, ¿no? ¿O sí? No, porque empiezan a pesar otras cuestiones como los aumentos de precios regulados, como tarifas de la luz que empiezan a impactar acá en este mes, también las prepagas, tenemos ahí algunos rubros regulados, y también la presión en cuanto a la recomposición salarial. Después de la fuerte aceleración inflacionaria, muchas paritarias empiezan a tener ajustes con la inflación anterior, que empiezan a buscar recuperar parte de lo perdido, y eso genera presiones hacia una recomposición de precios que termina impactando en la inflación. Lo que también es cierto que termina frenando esta disparada en la inflación es la recesión y la caída en las ventas, que los principales rubros de alimentos, despacho de cemento, obra pública y demás están mostrando que está ocurriendo en los primeros meses del año. Esteban, gracias como siempre, ¿eh? A ustedes un abrazo. En el medio de esta discusión que planteamos, ¿no, Cristina? Con el documento, zafaste vos el documento. 33 fojas nos tuvimos que leer ese día. Ah, no, pero escribiste sobre este tema. Sí, pero no le dediqué tanto tiempo al documento. ¿Vos lo leíste a fondo? ¿Lo leíste a fondo? Viste que los gusto en vida. ¿Qué querés que te diga? Y hubo repercusiones, respuesta de algunos sectores del oficialismo, sí, ¿no? hubo otra respuesta. Recién hablamos